Hola, bienvenidas y bienvenidos. Retomamos la emisión en directo de esta séptima edición conjunta de las jornadas del Foro Internacional TV Morfosis para la televisión y el audiovisual y las jornadas con TD, contenidos para la televisión digital, que en esta ocasión, y como pues ha sido patente a lo largo de toda la mañana, hemos dedicado a investigar, a preguntarnos sobre la posible emergencia de un nuevo modelo televisivo. Antes de seguir, recordamos que este programa está siendo coproducido por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en México, y por el Taller de Audiovisuals de la Universidad de Valencia. Es por ello que puede ser visionado a través del espacio de radiodifusión iberoamericano, así como por una extensa red de universidades europeas y españolas. Desde hace más de 15 años, el pitching que cierra las jornadas con TD, contenidos para la televisión digital, es el escaparate para el conocimiento de aquellos proyectos que han sido desarrollados durante todo un curso académico en el Máster de Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Estos trabajos se dan a conocer en público por primera vez en este contexto. Y cabe destacar, como en todas las ediciones, el carácter social y cultural que tienen dichos proyectos, dichos formatos. Indudablemente, el impacto que ha tenido la pandemia en las rutinas universitarias, así como en el ámbito del audiovisual, se ha dejado notar en el desarrollo del curso. No obstante, contamos este año también con 5 proyectos muy innovadores y adaptados a las narrativas y a las exigencias del audiovisual en la actualidad. También, como viene siendo tradición, contamos con un panel de expertos que a través de sus preguntas y de sus comentarios nos permitirán conocer las virtudes y potencialidades de estos proyectos. Antes de darles la bienvenida en el plató, conozcamos un poco más de sus trayectorias profesionales y académicas. Alfred Costa es licenciado en periodismo con una vida profesional ligada al mundo de la comunicación. En 1990 se incorpora a la Radiotelevisión Valenciana, donde empieza como guionista y presentador antes de asumir responsabilidades como jefe de promociones, programas, programación, nuevos proyectos y series de ficción. En 2018 es nombrado jefe de emisiones de Apunt Media y actualmente es director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació Valencians. Samuel Martín es licenciado en Ciencias de la Información, rama de Imagen Audiovisual, y lleva ligado a Radiotelevisión Española desde hace más de 30 años. Durante todo este tiempo ha desarrollado labores de realizador y director en programas de todo género. Ha dirigido distintos departamentos y en la actualidad desempeña el cargo de director de La 2 de Televisión Española. Además, es co-guionista y codirector de 2 películas, Tiempo sin aire y Agallas. Lorena Torres, licenciada en Historia del Arte y técnico superior de Imagen y Sonido, ha trabajado en los departamentos de cámara y producción desde el 2005. En 2014 funda la compañía de producción The Fly Hunter. Como productora ejecutiva y directora de producción, ha realizado la serie documental Red Natura 2000 para Televisión Española, el largometraje documental La vida salvaje, el programa Ciutats desaparegudes y las series documentales Civil 80 e Inoblidables, ambas producidas para la televisión pública Apunt Media. Joan Úbeda es realizador y productor audiovisual con más de 30 años de experiencia. Inició su carrera en TV3, donde realizó y dirigió numerosos reportajes y series para Prime Time. Posteriormente, en Mediapro, produjo más de 1.200 horas de programación y cerca de 30 documentales para el mercado nacional e internacional. Actualmente, colabora con diversas productoras como productor independiente. A lo largo de su carrera, sus producciones han ganado numerosos premios, como el Ondas Internacional, premios de la Academia de Televisión o el Japan Prize. Hechas las presentaciones formales, es el momento de darles la bienvenida en este estudio 2 del Taller de Audiovisuals de la Universitat de Valencia. Comenzamos con Alfred Costa, director de la Sociedad Anònima de Mitjans de Radiotelevisió. Alfred, benvingut, bienvenido. Gracias, bienvenidos y gracias por invitarnos. A continuación, tengo el placer de darle la bienvenida de nuevo a Valencia a Samuel Martín, director de la 2 de Radiotelevisión Española.
Un placer, encantado de estar aquí de nuevo. De nuevo, y a continuación, tengo el placer de presentarles a Lorena Torres, fundadora y directora de una de las productoras de referencia en Valencia actualmente, de Fly Hunter. Bienvenida, Lorena. Gracias. Y bueno, pues como suele decirse, en último lugar, pero no por ello menos importante, tengo el placer de presentar a Joan Úbeda, especialista internacional y productor audiovisual, que serán los que hoy forman o configuran... Perdón, no te he dejado saludar. Bueno, pues son nuestro panel de expertos, aquellos que, como les decía antes en la presentación, a través de sus preguntas y comentarios, pues nos permitirán conocer cuáles son las virtudes y potencialidades de los proyectos que hoy se presentan, que son, permítanme recordarles, la parte importante de este pitching. Antes, no obstante, de dar paso al primer grupo, quisiera recordarles a nuestros invitados, así como a nuestros presentadores, que después de la presentación del pitching habrá un primer turno de preguntas en el que se formularán todas seguidas, a los que las personas que presentan el proyecto podrán responder. A partir de aquí pues habrá una dinámica, si quieren, más fluida, pregunta-respuesta. Hecha esta pequeña aclaración, me dispongo ya sin más pausas a presentar el primero de los proyectos, el primero de los formatos desarrollados por los estudiantes del Máster de Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Este proyecto lleva por título Yo también y ha sido desarrollado por los estudiantes Paula Fara, Laura Martínez, Laura Metzelani, Isabel Nenda y Sijie Sang. En esta ocasión presenta el programa, presenta el formato Paula Fara. Hola a todos. Hoy quiero que imaginemos. Imaginen a ser mujer y tener un 70% de probabilidad de sufrir algún tipo de violencia en tu vida. Imagina que si te matan, será un 60% probable que sea alguien que ya conoces. Un familiar, un amigo, tu pareja. Imaginar es la parte fácil, lo difícil es vivirlo. Eso le pasó a la pequeña Olivia, asesinada por su padre para hacer sufrir a su madre, lamentable noticia con la que despertamos hoy en España. Yo a mis 25 años ya he sufrido más de un tipo de violencia y lamentablemente sé que no soy la única. Yo soy Paula Fara, directora de Yo también. Vamos a verlo. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Hola, 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 hola. Que la vida es un pequeño soplo de libertad. La responsabilidad de que todo funcione es de las madres. Pero no podía porque era lo indicado para nosotras. En mi casa solamente trabajamos las mujeres dentro de la casa. En muchos momentos te olvidas de ti misma. Me sentía absolutamente culpable de dejar a mis niños y cambiarlo por mí. Eso también es un tipo de violencia. Pasaban por mi lado y hacían comentarios sobre mi cuerpo. En ese momento igual tenía 12 años. Esa conversación acabó en la primera paliza. Mi hermano siempre me estuviera diciendo: eres una cerda, eres una asquerosa, nadie te va a querer. Y del chillarme en plena calle, es que si no te rompo la mano, te rompo la cabeza. Lo primero que siento es vergüenza. Esto de los trastornos no es el capricho de estar delgada. Nos criaron para soportar. ¿Por qué no dije nada? Me alegro de no haber acabado muerta. Por siempre mi libertad. Yo también. 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 Yo también es un proyecto, un docutainment de relato de mujeres que han sufrido violencia en algún momento de su vida. Tendrá 6 capítulos de 24 minutos cada uno, donde por capítulo hablarán 3 mujeres.
Tocarán temas como la brecha salarial, la presión al cuerpo de la mujer, trastornos alimenticios, la comunidad LGBTIQ, aborto, acosos, violaciones. Existen muchos temas más y es por eso que este proyecto está pensado para que tenga más de una temporada. Va dirigido a personas mayores de edad, de 18 años a 60 aproximadamente. Como vimos, este es un proyecto que va acompañado de animación. La animación juega un papel muy importante, pues es la que nos ayudará a impregnar estas noticias, estas historias de metáforas. La animación es lo que nos ayudará a mostrar eso que el cuerpo no puede decir, ese sentimiento que no logramos poner en palabras. Cada capítulo irá acompañado de una ilustradora diferente, no solo porque queremos en este proyecto apoyar el arte femenino, sino porque creemos que cada historia tiene un estilo diferente que irá muy bien acompañado de un estilo de ilustración. Este es un proyecto totalmente adaptable, tanto local, nacional e internacionalmente, pues es una problemática mundial y lo entendemos desde nuestro grupo, pues somos 5 mujeres de nacionalidades diferentes y todas hemos pasado por algo similar. Es por eso que, en principio, el proyecto está pensado para que se grabe mujeres de diferentes nacionalidades, pero que residan aquí en España. Hicimos una aproximación de lo que costaría un capítulo y llegamos a la conclusión de alrededor de unos 76.000 euros. Nos interesa aparecer en ventanas como La 2, Apunt, TV3, Movistar Plus, ya que por su recorrido documental creemos que Yo también tendrá una cabida muy interesante. Pero no queremos quedarnos solo ahí, queremos trascender un poco la parte transmedia, queremos crear una webdoc, un rincón donde exista información centralizada para que las mujeres puedan acudir a buscar ayuda de asociaciones, fundaciones, medicina especializada, psicología e incluso leyes y legislaciones. También irá acompañado de relatos en video y microrelatos también. También queremos crear una novela gráfica apoyados de todas las ilustradoras con el objetivo también de repensar un poco el público objetivo y también centrarlo a un público infantil. ¿Qué buscamos? Buscamos una financiación propia externalizada. Buscamos una persona que, como a nosotros, le guste la idea, nos ayude a financiarla y nos permita participar e impregnarle esta pasión y entrega que un proyecto de estos amerita y que con toda seguridad nosotras tenemos. Aunque sé que en los últimos años se ha percibido que se ha hablado bastante de este tema, aún no es suficiente, aún se debe y se necesita seguir hablando de esto. Así que bienvenidos a Yo también, la historia de mujeres que hablan lo que siempre ha pasado en público, pero nunca se ha dicho en privado. Era al revés, pero me entendieron. Muchas gracias por estar aquí hoy, por escucharme y estoy atenta a las preguntas. Pues no sé, me lanzo yo por aquello de que has citado La 2. Vale. Bueno, es verdad que La 2 es un canal que habitualmente está atento a este tipo de programas más de corte social. De hecho, tenemos ahora mismo uno titulado Objetivo Igualdad desde la producción propia, porque en Radio Televisión Española hay un observatorio de igualdad y fruto de ese observatorio ha salido este programa. No obstante, perdóname, voy a hacer un paréntesis y os voy a contar a todos los que vais a presentar el proyecto. También te doy la enhorabuena por esta presentación. Bueno, tenemos un nuevo equipo en Radio Televisión Española, el nuevo presidente es alguien que conoce muy bien estas jornadas. Yo me voy a llevar todos los proyectos para allá y los estudiaremos, no se quedarán en mí y en lo que yo vaya a decir ahora, sino que procuraré que la nueva directora de contenidos al menos conozca que hay esta iniciativa, porque además el presidente, y perdonadme, no quiero robar mucho tiempo, el presidente ya ha manifestado que quiere recibir ideas, me parece magnífico, de universidades, del Instituto de Radio y Televisión, de la gente joven, ¿no? Y yendo a las preguntas, me parece que son 30 minutos, a mí desde La 2 me parece un presupuesto altísimo para una serie documental que además creo que se basa fundamentalmente en entrevistas. No sé si va a haber mucho rodaje en exteriores. Igual la animación se lleva mucho, pero esto me gustaría que me lo explicaras, ¿no? Y por lo demás nada más, dejo a mis compañeros que pregunten.
Yo quería, bueno, por una parte, felicitaros por el proyecto, que creo que está bien planteado, y quería saber hasta qué punto la forma que imagináis de las piezas terminadas es, digamos, en la línea que hemos visto en el teaser. Es decir, estamos hablando de entrevistas en estudio y fundamentalmente y me gustaría que nos contarais un poco más sobre el papel de la animación. Bueno, yo, por alusiones al ser mujer, me parece, no solo por eso, sino porque me parece un proyecto interesante, sí que me despiertan dudas porque a la hora de... He leído el proyecto que mandasteis escrito, ¿no? Y hay algunas cosas que sí que quedan vagamente explicadas. El tema de la ilustración no me queda claro qué aporta al proyecto, en qué concretamente y cómo lo vais a utilizar, porque es algo que encarece siempre los presupuestos, igual no tanto como el presupuesto que habéis, pero claro, qué manera de ilustración, 3D, no sé cómo vais a utilizarlo, ¿no? Y eso es interesante saberlo también a la hora de presupuestarlo. El tema me parece un tema adecuado y ahora mismo en la coyuntura en que nos movemos, bueno, con todos estos movimientos del Me Too y similares, y que ahora es políticamente correcto aprovechar esta situación y el tema de la mujer me parece un proyecto interesante a desarrollar, pero me parece que os falta un poco desglosar qué queréis exactamente, porque sí que habéis hablado de entrevistas, pero ¿qué hay más allá de las entrevistas? Son 3 mujeres que hablan entre ellas, que se le entrevistan uno a uno. Tenéis que dejar muy claro qué es lo que queréis. Y esto a veces es sencillo de expresarlo igual con referentes. Pues se parece a este tipo de programa o este tipo de documental, queremos hacer esto pero con esto, si no sabéis realmente desgranar una escaleta, un poco que os puede ayudar para explicar lo que queréis enseñar. Perfecto, gracias. Sí, yo estaría un poco con nuestros compañeros y compañeras. Es verdad que nosotros como televisión pública además tenemos un compromiso social ineludible. En nuestro ADN hay un marcado origen también muy feminista y hemos hecho gala de eso porque entendemos que, como el proyecto, que yo creo que es donde está la motivación, ¿no?, nunca es suficiente hablar de esto, ¿no? Yo creo que habéis dado en la clave quizá más emotiva, ¿no?, y quizá lo habéis vestido hacia lo poético. Cuando pensamos en TDT en abierto, ¿no?, y que son canales generalistas que van dedicados a una inmensa mayoría, ¿no?, en este caso, a veces nos tenemos que plantear cómo pensáis darle vida a las emociones, porque esto conlleva un riesgo en una televisión pública, es decir, hacia dónde cargáis las tintas en el testimonio. Es verdad que hay algunos referentes en el que el montaje es básico porque te permite hacer un viaje a través de los 3 testimonios. Es verdad que el metraje quizás es corto para tal y como se construyen hoy las cadenas generalistas, ¿no? Y también es verdad que habéis hecho una apuesta importantísima por vestir al menos, ¿no?, el proyecto transmedia, que es donde yo creo que tenéis puestas grandes expectativas y a lo mejor no la habéis diluido suficiente porque hemos tenido una mirada más televisiva que transmedia, ¿no? Quizás si nos atrevemos un poco más en esa parte transmedia, nos la transmites, ¿no?, por quitarle el peso a la parte generalista y de emisión en TDT, que acabará en un marasmo, ¿no?, de una programación compleja, muy competitiva, se va a tener que enfrentar, vete a saber qué otras cosas a esa misma hora y en ese mismo momento, ¿no?, que nos invites un poco a hacer un consumo muy particular y en esas ventanas, ¿no?, y que nos describas en qué habéis pensado, porque yo creo que la parte poética tiene mucho de esa lectura no televisiva, ¿no? Y enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Pues a ver, le respondo un poco en orden. Claro, la animación es lo que encarece sobre todo el proyecto, pero creemos que la animación es una de las cosas más importantes y uno de los pilares del proyecto, porque la voz de la mujer siempre ha sido históricamente callada, como minimizada. Y esta animación lo que quiere es intentar ayudarlas a comunicarse, intentar a que el público entienda más a fondo realmente lo que se siente estar en la posición en la que estas mujeres estuvieron. Intentar transmitir realmente lo que se siente. Por eso nos queremos concentrar no en la parte del morbo, de lo que pasó, de cómo sucedió, sino lo que se sintió. Lo que se siente vivir, tratar de hacer que este proyecto ponga a las personas que lo vean en los zapatos de estas mujeres y que
sepan que no es cualquier cosa, que no se siga minimizando estos sentimientos. Es por eso que apostamos por una animación, porque creemos que es lo que va a poder ayudar a expresar y a que entendamos mucho más lo que vivieron estas mujeres. Por eso apostamos a que sea aún más costoso con el riesgo del precio, pero creemos que así va a quedar un proyecto mejor desarrollado y se va a tener el objetivo que queremos, que es que todo público sin distinción de género entienda y sienta con ellas, ¿vale? Claramente esta animación la estamos llevando muy a una parte muy poética, justamente que no queremos quedarnos en el morbo de la situación, sino algo más poético. Queremos explicar estas emociones a través de metáforas, a través de cosas como la naturaleza que vimos. Si yo tengo miedo y a mí me absorbe una animación y me absorbe un negro profundo detrás mío, yo creo que se entiende el nivel de miedo que por más de que yo diga miedo, lo estoy viendo, ¿vale? Clara, la idea de las historias, se van a grabar las mujeres en plató. El hilo conductor de las historias realmente queremos que sea un poco la animación y que sea, pero ellas no van a estar hablando entre sí. Va a ser como el montaje más o menos como vimos en el teaser, que diferentes historias arman una sola conclusión de cada tema, por cada capítulo. Bueno, y cómo se da la vida de las emociones, creo que lo expliqué un poco en el sentido de intentar buscar cosas que no sean explícitas ni literales para intentar mostrar estas emociones que sintieron. Yo creo que el papel de un productor, y yo creo que Lorena estará de acuerdo conmigo, es cuando hay una idea, intentar ayudarla a superar obstáculos, ¿no? Y aquí hay un obstáculo que se ha dicho que es verdad, que es que, digamos, la animación os sitúa este proyecto en un rango que está, digamos, un poco fuera de registro, ¿no? Y una idea que se me ocurre, una sugerencia es, a lo mejor os podéis plantear un tratamiento creativo, no necesariamente el mismo en cada capítulo, que permita que el capítulo que tenga animación será un capítulo que va a haber que invertir más dinero, pero puede haber otras técnicas que sean igualmente sugerentes, igualmente que os puedan permitir expresar metáforas y no sean necesariamente tan caras. Estoy pensando, por decir algo, en sombras chinescas. Las sombras chinescas son infinitamente más económicas que la animación y pueden tener ese tono. Es decir, que frente a un escollo importante, porque creo que la reacción es que el tema y el planteamiento no están mal, pero hay un escollo importante, una posibilidad es revisar el papel, porque lo importante es la metáfora. Bueno, esta es mi opinión, no necesariamente todas las metáforas tienen que ser expresadas con animación. Y aunque sería bonito poder hacerlo, igual una manera de sombrar ese escollo es pensar en otras técnicas que pueden ser igualmente efectivas y mucho más de un coste que permita equilibrar, ¿no? Es como una reflexión. Muchas gracias, realmente es una gran sugerencia y la tendremos muy en cuenta. Gracias. Sí, eso un poco es referente también a lo mismo. Es si realmente vosotros consideráis que la animación es parte importante o es totalmente necesaria para el proyecto, defenderla, pero explicar cuál es ese punto fuerte, que el proyecto, si no fuese con esta animación, no sería este proyecto, no iría a buen puerto. Porque lo estáis explicando, lo estás defendiendo, pero yo no veo el proyecto que lo necesite tanto como productor. Diría, pues si esto encarece muchísimo, no vamos a conseguir venderlo a una cadena que tiene sus techos de presupuesto y realmente nos va a aportar tanto. O sea, tenemos que ponerlo en una balanza. No digo que lo abandonéis, pero que si realmente lo necesites, tenéis que venderlo y tiene que tener un porqué. Que seguramente lo tiene, porque si no, no lo habríais puesto, está claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paula. Enhorabuena por la presentación y enhorabuena al equipo. Y bueno, este es solo uno de los 5 proyectos que vamos a conocer hoy y sin más demoras pasamos a presentar el segundo de los formatos, la segunda de las propuestas, que lleva por título Alicia. En esta ocasión el proyecto ha sido desarrollado por los estudiantes Aitor Alonso, María Hernández, María Dolores Molina, Javier Ojeda y Pedro Veigas. La presentación y defensa del formato corre a cargo de María Hernández. ¿Qué sentiríamos si fuésemos adolescentes y tuviéramos que mudarnos a otro país? Si a nuestra madre le fuese mal en el trabajo y no congeniáramos con nuestros abuelos. Si viviéramos en un pueblo en el que no hubiese nada que hacer y básicamente nadie nos comprendiera. Esto y mucho más es la vida de Alicia. Muy buenas, mi nombre es María y vengo a presentar un proyecto que traslada la famosa historia de Lewis Carroll a la actualidad. Nosotros hemos planteado cómo se comportarían Alicia y los personajes de su mundo si los situásemos en la Comunidad Valenciana. De esta forma, logramos sacar a la protagonista de los ambientes británicos y victorianos en los que siempre se nos ha presentado, reforzando ese sentimiento de confusión que tanto la caracteriza y dando una nueva imagen a la historia. Para que podamos verlo, os dejo con el teaser. Oye. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Me hablas a mí? ¿A quién más va a ser, estúpida? ¿Ves a alguien más? Maldita sea. ¿Estás ciega o qué? ¿Dónde? Por aquí. Por aquí. No te veo. Pues estoy justo detrás. ¡Alicia! ¿Dónde te has metido? Como tenga que ir yo a buscarte, te corto la cabeza. En esta miniserie de ficción, 6 capítulos de 45 minutos de duración cada uno nos van a servir para explicar un drama con tintes de humor irónico, en el que se exagera y caricaturiza la realidad. Alicia es una niña londinense de 13 años que, al poco de mudarse a casa de sus abuelos en la Comunidad Valenciana, decide escaparse de ella. Ya teniendo antes problemas con su abuela, lo que de verdad la empuja a huir es que ésta quiera cocinar en una paella al que ha sido su único amigo durante esos días, un pequeño conejo blanco que llegará para dar un vuelco a la vida de Alicia. Cuando juntos cruzan el bosque, Alicia cae en un agujero que la llevará a un pueblo de fantasía, en el que se topará con diversos personajes inspirados en la obra original. El personaje del conejo es una figura que representa la manipulación, el egoísmo y los problemas, puesto que actúa por sus propios intereses, aprovechándose de Alicia y complicando su camino. Mediante una actitud chulesca y mal hablada, será el que mantenga este tono de humor en toda la historia. Es un conejo que habla y que, al estar realizado por animación, podrá adoptar un comportamiento humano, que será uno de los atributos principales en el mundo de fantasía. Tras superar diversos obstáculos, hará su aparición la verdadera amenaza, la alcaldesa del pueblo, representación de la abuela de Alicia en el mundo de fantasía, que compartirá con ella una misma intención: cocinar al conejo. Esta alcaldesa pretende prohibir la diversión dentro del pueblo,
lo que genera dos bandos, los que le temen y los que pretenden plantarle cara. Todo esto desembocará en un gran enfrentamiento que tendrá lugar el día de la fiesta de la alcaldesa, en la que Alicia pondrá en práctica todo lo aprendido durante su camino hacia la madurez, consiguiendo resolver los problemas del pueblo con la alcaldesa y, a su vez, los suyos con su familia. Profundizando en el mundo fantástico, en esta aventura, Alicia y el conejo se encontrarán con el personaje de un tendero de una tienda de ultramarinos, la cual, mediante objetos extraños, desorden y misterio, será uno de los ambientes mágicos representativos de este mundo. Por su parte, el vestuario servirá para resaltar las características de cada personaje, haciendo uso de la caricaturización para poder externalizar la personalidad de cada uno. Para ello utilizaremos colores llamativos y combinaciones de ropa extravagantes que mantendrán pues, la estética de cuento. Este es un producto escalable, es decir, que se puede adaptar tanto a cadenas autonómicas, cadenas generalistas o incluso plataformas online. Para finalizar, me gustaría decir que lo que nosotros buscamos es encontrar una productora y una cadena que estén dispuestas a enfrentarse al reto de reinventar una historia clásica de una forma menos clásica. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. ¿Quién empieza? ¿Quién rompe? Bueno, si queréis comento. A ver, preguntas, tampoco poco comentaría el proyecto. Bueno, enhorabuena, no lo he hecho antes, enhorabuena a todos, porque ponerse ahí y defender un proyecto delante de 4 o 6 unas cámaras es algo muy complicado, muy difícil, así que solo por eso enhorabuena, y los proyectos están muy bien. Luego, respecto a este proyecto, yo sé que recomendaría, pero en general en todos los proyectos, me hace falta que cuando empiece el proyecto, en una línea o en 2 líneas, que me expliquéis qué es lo que voy a ver, pero no a mí, sino cuando presentéis un proyecto, porque si no, igual la gente nos sigue leyendo. Imaginaos los proyectos que le llega a una cadena pública o privada cada día. Entonces, les tenéis que convencer con el primer tagline, que sí que hay puesto, pero que expliquéis no solo de qué va, sino qué es. Es una comedia de ficción, de animación, porque a mí me habéis engañado un poco. Cuando yo he visto el proyecto con la ilustración, me había parecido que era un programa infantil. Luego he visto que efectivamente no, que es además para un público adulto, ¿verdad? Sí. Me recuerda, no sé si igual estoy un poco lejos de la realidad, pero un poco ¿cómo planteáis esta serie de ficción? ¿Cómo se parecería a un Big Fish de Tim Burton o algo así como un mundo muy onírico, o más un Hobbes, el conejo de Pascua, me viene a la mente ahora, ¿no? Que está el conejo que aparece y es compañero, ¿no?, del protagonista. ¿No? ¿Serían más o menos estos referentes o tenéis en mente otras cosas? La ficción es muy cara, ¿eh? O sea, os digo que es muy complicada de vender, pero bueno, hay que arriesgar. El que no arriesga no gana nunca. Pero bueno, enhorabuena por el proyecto. Gracias. Yo creo que este es el proyecto más ambicioso que hay en el grupo de 5 proyectos, y yo quiero felicitar a todos los que han participado en estos proyectos y al máster por estimular vuestra imaginación y vuestra ambición hasta este nivel. A mí personalmente, que no soy una persona que haya hecho nunca ficción, no es mi terreno, me parece, a mí al leer el proyecto me ha dado la misma sensación que tengo cuando veo muchas series, que es que parten de una premisa fantástica y luego se pierden. Esto me ocurre al ver muchas series de las que vemos en Netflix y en muchas partes, ¿no? Que hay una premisa muy buena y que luego no acaba de tener un desarrollo que para mí sea satisfactorio. Y creo que es un poco lo que salvando el hecho de que la ficción es difícil de hacer y cuesta dinero y necesita que todo encaje muy bien, tengo la sensación que hay un punto de partida muy bueno, y en cambio no veo muy bien a dónde llegamos, ¿no? Por tanto, me da la sensación de que ese sería un primer elemento a trabajar, ¿no? Bueno, esta historia que contamos, el hecho de que sea en la Comunidad Valenciana,
es bueno porque hasta qué punto las cosas que pasen van a evocar cosas que son necesariamente o específicamente de aquí, y me refiero a cosas de las costumbres o de las tradiciones y a cosas de lo que ha pasado en los últimos 20 años en la comunidad. ¿Esto lo vais a querer jugar o no? Porque de algún modo hay o sea, la idea de trasladar a Alicia a Valencia, a mí me parece una premisa muy buena, pero ¿esto dónde nos lleva? ¿Y cómo podemos hacer que este viaje sea un viaje que terminemos con satisfacción? Este creo que es el punto importante a trabajar. Luego, evidentemente, bueno, cualquier proyecto de ficción es difícil de levantar, pero yo creo que lo primero es tener un arco que sea satisfactorio sobre el papel, porque luego es cuando se puede empezar a plantear que eso se transforme en una realidad. No sé, yo felicitaros porque me parece un atrevimiento muy grande, de verdad, y además muy divertido. Y en el año Berlanga os habéis permitido el lujo, ¿no?, de hacer una cosa muy particular. De verdad que felicitaros porque lo habéis encajado. Es verdad que os habéis tirado a la piscina más complicada y, bueno, en el caso de una televisión autonómica como la nuestra, que es importante cuando presentéis los proyectos que hagáis un traje a medida. Es decir, que penséis qué es lo que están programando los que están detrás de las decisiones últimas, ¿no? ¿Qué perfil tiene esa cadena? Porque si le voy a cambiar el perfil, igual les estoy obligando a que, aunque les guste el proyecto, ¿no?, a tener que cambiar, o me van a tener que cambiar el proyecto, que eso es lo peor que te puede pasar, que llegues con muchas expectativas y acabes levantando un edificio de frustraciones, ¿no? Pero felicitaros por ese atrevimiento en primer lugar. Estaba acordándome que la última experiencia de emisión parecida a esta la hizo una cadena que tiene un perfil joven, que es nacional, y propuso un tándem entre Grimm, que eran las adaptaciones de los cuentos, pero luego se lo pensó y luego puso Alfa en segunda parte. Es decir, que hay mucho miedo entre los programadores a hacer este juego entre costumbrismo y sci-fi. Es decir, que habéis hecho un cribaje muy particular. Y yo os felicito, de todos modos, porque hay que ser muy... Yo siempre hablo de, en los proyectos hay que hacer una pasada de frenada. Tienes que ir a 120 para que se note que has dejado en el suelo la raya del neumático, ¿no? Porque eso es lo que deja huella. Ahí hay algo y al menos que manifestéis esta motivación. Yo he hecho una reflexión y es que, lógicamente, a todos nos ha cambiado el consumo. Me parece muy bien la propuesta que habéis hecho de 6 capítulos. Creo que es el nuevo formato. Es decir, ya nadie se atreve a levantar un proyecto de 13, 18 capítulos. Prueba con una miniserie de estas características, por lo tanto, la escala de verdad en precios. Pero yo haría un nuevo atrevimiento y es, estamos abandonando una narrativa que es muy, muy televisiva pensando en que nos consumen casi a toque de maratón. Es decir, ya ni pensáis en construir el relato para que tenga una cadencia. ¿Por qué os invito a esto? Porque es verdad que la narración que tenéis se va desdibujando quizás, hay que ponerle manos a la obra a ese guión, pero tenéis en vuestras manos, y siendo un proyecto de estas características, que también debéis ser ambiciosas a la hora de proyectar la posible renovación. No os pase como Lost, que nace con una capitulación, triunfa, a los productores ejecutivos les lanzan el proyecto de la renovación y ya no saben hacia dónde acudir. Ellos pensaban que aquello terminaba en un momento y tuvieron que reinventar la historia, ¿no? Quizá este es un buen momento para plantearse desde una perspectiva quizá de proximidad algo más procedimental. Es decir, Alicia y su conejo van resolviendo en cada capítulo determinadas situaciones es el mundo que os habéis inventado. Claro, como es muy próximo porque es la Comunidad Valenciana, nos vais a invitar a que nos resolvéis los problemas cada semana a nosotros. Nos estáis haciendo un dibujo, un retrato y acabamos empatizando, ¿no?, con la manera de resolver. Es verdad que Alicia tiene su candidez, que seguramente no lo será tanto si está en manos de jóvenes creativas, pero tenéis un conejo que es un bicho malo, que es un malo que en manos de un buen guionista es capaz de tener mucha capacidad. Y que la trama final, que es esa que vosotros estáis dibujando, camina muy poco a poco. Entonces, quizá es el proyecto en el que, a través de 6 capítulos, descubrimos que habéis resuelto 6 problemas muy, muy valencianos, que sean muy universales también, por favor, pero que os permite, a partir del 6º, si aquello hay que renovarlo, solo hay que buscar 6 problemas más nuestros, ¿no?, para intentar resolverlos. De tal manera que la trama importante, ¿no?, el arco importante, avanza muy poco a poco y nos va resolviendo de una manera muy atractiva planteamientos que pueden ser, disculpa, también mucho más cotidianos, ¿no?, y mucho más, digamos, no sé, muy de ADN nuestro, ¿no? Felicitar por el proyecto. Gracias. Pues yo lo mismo, primero mi admiración por vuestro atrevimiento, ¿no? Me parece muy valiente, una propuesta súper valiente. Luego pedir disculpas porque yo no estoy habituado a recibir, he sido muchos años director de cultura en Televisión Española y ahora llevo algunos también como director de la 2. No hacemos ficción
o no encargamos ficción ni desde el área de cultura ni desde la 2. No tenemos ficción española. Normalmente en la 2 se compran capítulos de Montalbano y cosas así. Y tampoco es el nuestro el target al que os dirigís. Yo también tenía una cierta confusión, como Lorena, con respecto a cuál es el espectador al que queréis dirigiros, ¿no? No tenía claro si podían ser casi, o sea, infantil, veo que no, y que lo queréis hacer más adulto, ¿no? Dicho esto, me parece que el tono es muy complicado. Encontrar el tono es algo tremendamente complicado. Quizá esto entronca un poco con lo que estamos diciendo todos, que ha dicho Joan desde el principio, que es cierto que tiene un buen arranque y luego se pierde y que habría que trabajarlo mucho. Y luego tengo una duda estúpida, que es cómo vais a hacer el conejito, ¿no? O sea, no, es una tontería, ¿eh? Pero si lo habéis pensado y lo tenéis resuelto esto, ¿no? Porque dice que es un peluche chiquitín, por tanto sí que tendrá tamaño de conejo de verdad, parece ser, no es un personaje casi de la misma estatura de la niña, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos. Voy a ir respondiendo. Creo que la primera ha sido Lorena, ¿no?, que me has preguntado acerca de las referencias. Pues yo te podría decir que lo más próximo podría ser, por ejemplo, Stranger Things, ya que consideramos pues, que es una serie en la que se tratan problemas reales que también aparecen en un mundo de fantasía y con toques de humor. Y en cuanto a la pregunta acerca del conejo, nosotros nos lo imaginamos como del tamaño de un conejo real, con animación y que sea un conejo muy dulce para que contrastara con la fuerte personalidad que presenta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues buena suerte. Enhorabuena. Pues muchas gracias, María, por la presentación. Enhorabuena por el proyecto, tanto a ti como los miembros del grupo que lo habéis desarrollado. Seguimos con el orden de las presentaciones, en este caso dando paso a un formato que lleva por título Nerval. En este caso, el proyecto ha sido desarrollado por los estudiantes Paula Ballester, Amparo Rodilla, Zibei Han, María Sanz y David Velázquez. En esta ocasión lleva a cabo la presentación Paula Ballester. ¿Se preguntan quién soy? Soy el hijo de Napoleón. O esperen, me presentaré mejor. Me llaman el libertario, por loco y también por revolucionario. De esta forma se habría presentado el verdadero Gerard de Nerval de estar aquí con nosotros. O tal vez no. Es muy difícil prever la mente de un genio. Hola a todos, yo soy Paula y vengo a hablaros de Nerval, una serie de ficción que nos trae la vida de uno de los personajes más estrambóticos y desconocidos de la historia. Porque el hombre del que hoy os hablo fue muchas cosas. Fue médico, escritor, viajero, nació en la Francia del siglo XIX bajo el amparo y el cariño de una madre y de un padre. Conoció el amor y lo llamó Jenny, esa joven actriz que tanto se desvivió por él, y tuvo grandes amigos y fieles con los cuales no solo intentó cambiar el mundo, sino que en ocasiones lo consiguió. Podríamos decir que su vida fue perfecta. De todo esto no haber estado dentro de su cabeza. Nerval sufría esquizofrenia. Lo que realmente ocurrió es que jamás conoció a su madre. Al poco de dar a luz, ella le abandona y muere a los 2 años. Ese padre tan querido se avergonzaba de él y no le reconocía como a su propio hijo. Ese gran amor, Jenny, le engañó, le desplumó y luego se casó con un multimillonario. Para cuando Nerval intenta reconquistarla, Jenny fallece. ¿Y qué decir de esos grandes amigos, Víctor Hugo y Alejandro Dumas? Le dieron la espalda cuando toda Francia le consideraba un loco. Esta no es la historia de una vida, sino de un conflicto. El conflicto en el que Nerval intentará encontrar aquello que por fin le dé un sentido a su locura. Y les aseguro que no será un viaje fácil, pues no será hasta que esté encerrado en un manicomio que no dará con la herramienta que le permita obtener las respuestas que tanto anhela. Esa herramienta, señoras y señores, es la poesía. Ya he hablado mucho sobre un personaje al que a veces las palabras se le pueden quedar pequeñas, de manera que antes de continuar, por favor, veamos el teaser.
La vida es pasión y tiempo, entregarse a lo que amas sin dejarse nada. Ver el milagro que un segundo brinda y los 60 aleteos de un minuto, el último rayo, un bello atardecer, la sonrisa de un desconocido o sujetar la mano de la persona amada. A cada momento puede suceder algo extraordinario. Debes estar atento. Te lo dice alguien que ya vivió. Y vaya si vivió. Yo, Gerard de Nerval, os invito a la vida. Sabiendo ahora que tuvo una vida tan turbulenta, ya no son tan de extrañar esas rarezas que marcaron su ardiente personalidad, como tener una langosta de mascota, perseguir desnudo una estrella en mitad de la noche o clamar a los 4 vientos que es el hijo de Napoleón, cosa que, por lo que sabemos, evidentemente era mentira. En Nerval veremos este conflicto del que hemos hablado con anterioridad. Veremos la vida de un vitalista desde que tiene 20 años hasta que cumple los 46 y la veremos de forma circular, de manera que el principio es igual que el final. Este proyecto cuenta con 8 capítulos de 50 minutos de duración y una temporada. Hablamos a priori de una producción propia externalizada que va dirigida a plataformas de streaming. El motivo lo resumiré con un ejemplo, La peste, de Movistar Plus, que junto con Nerval mantienen ese contexto histórico. Esta serie no solo generó una nueva identidad visual para Movistar Plus que la desmarcara del resto y la hiciera más distintiva, sino que además la puso a la altura de grandes titanes como HBO. Consideramos que una serie tan ambiciosa como lo es Nerval también puede generar ese valor que posicione, que distinga y que enriquezca a la productora interesada en llevarla a cabo. Por otro lado, tampoco descartamos otras ventanas. Leonardo, biopic que se acaba de estrenar y que nos trae la vida de Leonardo da Vinci, cuenta con la colaboración de Televisión Española. Consideramos, por supuesto, que un personaje tan rico en matices artísticos y culturales como lo es Nerval puede llevar estos temas al público en general y despertar el interés que tanto se merece. Cabe señalar que este no es un biopic tradicional. Lo llamativo es que la locura, la extravagancia y la pasión de Gerard de Nerval nos permiten contar la historia desde un modo totalmente distinto y mucho más original, porque podemos adentrarnos en ese mundo onírico de alucinaciones, de pesadillas, de emociones que no dejaron descansar ni un solo segundo la atormentada mente de nuestro poeta. Y es ese mismo poeta, Nerval, un desastre de persona, el padre del surrealismo y el hombre que con la poesía hizo frente a la depresión y a la demencia, que nos enseñe a su modo que la vida no es blanca o negra, sino gris, que los sentidos nos engañan y que una sola pasión puede mover montañas y que no importa si el mundo, el de fuera o el de dentro, se cae a pedazos, porque mientras haya arte, habrá un camino que nos haga seguir adelante. Muchas gracias por estar aquí y estoy a su disposición para responder las preguntas. Samuel, te toca. Bueno, enhorabuena también por la presentación y por el teaser, me parece que está trabajadísimo. Insisto en que yo no soy un especialista, no he recibido proyectos de ficción, por tanto no tengo mucha experiencia en responder a proyectos de ficción. No obstante, me parece que es muy atrevido hacer una serie o proponer una serie de ficción en España sobre un personaje no tan conocido, no es universal. Hablabas de Leonardo, yo diría incluso Víctor Hugo, Alejandro Dumas, pero Nerval no es precisamente un personaje muy conocido. No es fácil, no sería fácil o no será fácil, creo, vender esta serie a ningún canal o a ninguna plataforma precisamente por eso. Luego estáis hablando también de época, lo que encarece la producción y el presupuesto. Me sorprende porque me ha parecido en este caso sí que el presupuesto es demasiado optimista, sobre todo teniendo en cuenta el reparto que proponéis. Y como anécdota, no sé, Alejandro González Iñárritu, yo no sé si le conozco como actor y le tenéis propuesto en un personaje. Le conozco como director, pero no. Eso es una curiosidad. Sí. Vale.
sería su primer su cameo, debut. ¿no? En una película. Yo veo que en las escuelas francesas, en el liceo francés, o sea, que conocía Nerval antes de contarme este proyecto, pero claro, habéis ido a buscar a alguien que es conocido en círculos reducidos porque es un poeta simbolista importante y tal, pero hay un hecho que es terriblemente... Hay una cosa que molesta mucho de las televisiones, y lo digo porque me he encontrado con esto muchas veces, que cuando les propones un personaje desconocido dicen no, nos interesan los personajes conocidos, y esto no, ha ocurrido muchísimo. O sea, en general las televisiones quieren hablar de los personajes que ya se conocen, y por eso se habla de los temas que ya se conocen. Los temas que no se conocen son mucho más difíciles de poner. Entonces, hablar de un poeta exquisito, pero digamos para un público selecto, que además es francés, digamos, esto tendría que ser en Francia, digamos, yo creo que estoy de acuerdo con Samuel, ¿no? Pero es que si hubieras propuesto a no sé qué poeta español sería un equivalente de Nerval, pero imagínate que propones a la televisión española o a una plataforma de aquí un poeta con una vida como la de Nerval, pero que es español y que es del siglo XIX, es una propuesta de dificultad altísima. Es decir, que así como en el caso anterior, todos hemos dicho felicidades por el atrevimiento, yo creo que aquí os fascina tanto el personaje que habéis olvidado el mundo real. Y eso es algo que es un poco difícil de manejar, porque entiendo vuestra pasión por el personaje, me ha encantado cómo lo has presentado, mucho más que lo que está escrito en el texto, es mucho más seductor, pero está muy desconectado de las posibilidades reales del mundo real, ¿no? Y aparte de todo, yo no creo que la vida... me parece que 8 capítulos de 50 minutos es una enormidad, o sea, en 90 minutos seguramente se puede contar todo lo que se puede contar de Nerval suficientemente, porque tampoco, bueno, esa es mi opinión, creo que 8 capítulos de 50 minutos es un poco una exageración. Las series se están haciendo de 3, 6 capítulos cuando hay mucha historia por contar y aquí hay menos elementos, ¿no? Bueno, igual la idea, coincido con mis compañeros, es algo muy ambicioso. Si ya la ficción es ambiciosa, mete además histórico, biopic. Sí es verdad que al ser un biopic y no ser una persona demasiado conocida aquí, ni siquiera ser de aquí, es complicada la venta. Yo os recomendaría igual reconducir el proyecto, igual en vez de una serie a una película o un largometraje de ficción. El personaje me parece interesante, yo lo he leído y he dicho, uy, me gusta, no lo conocía, es interesante. Y en este mundo de realidad, locura, puede dar juego, ¿no? Incluso visualmente, además la época, Francia, reconducirlo igual a eso, a un largometraje, buscar coproducción con Francia, que además ahí las ayudas y la ficción funciona muy bien. E intentar todo este trabajo que habéis hecho de documentación, reconducirlo y buscar por ese lado. Vale, muchas gracias por las recomendaciones, las tendremos muy en cuenta. Y sí que es cierto que es un personaje que prácticamente nadie conoce, o como has dicho, un círculo muy reducido de gente lo conoce. Pero ¿hasta qué punto eso es una desventaja? Quiero decir, al final lo que vende es la historia, y la historia podemos coger más poetas de aquí españoles, pero la poesía, aunque es un elemento muy importante, no deja de estar en un segundo plano. Lo que venimos a contar es el drama de su vida, y una vida como la suya creo que no se puede repetir en muchas otras personas. Por eso escogimos a Girard de Nerval, porque considerábamos que lo que valía la pena contar era precisamente eso, el conflicto que él tiene con su mundo interno y con cómo se esfuerza utilizando la poesía como herramienta para darle un sentido y para dominarlo. Eso me parece algo, a mi parecer, muy fascinante. Sí, no discutimos. Sí, pues quizás está poniendo el acicate en lo positivo y a lo mejor es mejor que te acerques a lo negativo. Es decir, en la tele funcionan mucho los losers, los grandes perdedores. Quizá Nerval es un perdedor en sí mismo, ¿no?
Es decir, mi vida es un desastre, mi biopic es un desastre, ¿qué vais a contar de mí? Demonios, aquello en lo que me voy a identificar contigo. Todos en el fondo admiramos a los losers, ¿no? Y cómo intentan rehacerse a sí mismos. Quizá, ¿no? Reconduciendo hacia ahí la narración, tendríamos visos. Estoy pensando siempre en ventana televisiva, porque es verdad que nos estamos obsesionando mucho en ya no existe la ventana televisiva. Ya estamos pensando en consumir todo esto. Todo el audiovisual se ha convertido en un entorno fuera de lo televisivo. Os vais a gastar, nada más y nada menos, enhorabuena por el presupuesto, 4,3 millones. A mí personalmente me da vértigo solo de pensar cómo levantar un proyecto de estas características cuando estoy pensando en que esto lo consuma alguien en una tablet. Esto está pasando mucho en la producción ejecutiva americana, que los grandes directores llegan a un momento de paradoja en la que dice, he levantado un proyecto, un largometraje de 20 millones de dólares y me lo están consumiendo en un smartphone de 8 pulgadas. ¿Esto qué demonio es? ¿Dónde me he perdido yo, ¿no? En este sentido? Entonces, reconducido un poco eso en el sentido de hacerlo, quizás estés pensando en gran pantalla y no lo sé, y por eso ellos también han tenido, ¿no? Inmediatamente el clic de, es que esto si me siento en una gran butaca, quizás es una gran historia de época, ¿no? Pero yo, felicidades. Y luego, más allá del elitismo, que no soy yo quien va a ponerle aquí el acicate al concepto, pero yo os invitaría mucho a que veáis mucha tele. Es difícil levantar proyectos si no ves mucha tele. ¿Por qué lo digo? Porque quizás acabas entendiendo hacia dónde camina la ola, cuál es la tendencia. Ahora todos nos estamos, ¿no?, enamorando de estos proyectos que son como vanguardistas, ¿no? Y ves la tele y todos están echando una vista atrás a los 80 y están reformateando productos que en los 80 tuvieron mucho éxito, ¿no? Quizá nosotros, por motivación, queremos reandar un camino que la industria no lo está haciendo y a lo mejor el mercado tampoco, ¿no? Entonces dices, a ver, los compradores, ¿qué están buscando? Y tú piensas, no, es que Movistar es un comprador alternativo, que es que Movistar te va a levantar un proyecto magnífico. Ya ves que Movistar tiene la carpeta llena de proyectos y tenemos que luchar en otro territorio, ¿no? Yo intentaré buscar ese nicho vuestro propio, ¿no? Aquello, muchas veces en los proyectos de ficción, además, siempre te preguntas, ¿dónde ha estado la motivación vuestra? Y bueno, estáis enamoradas, ¿no? O enamorados del protagonista, ¿no? Sí. Pues hace que nos enamoremos nosotros también, ¿no? En ese sentido, haberlo dibujado en ese sentido, ¿no? Y bueno, enhorabuena porque es muy ambicioso, a mí me ha parecido fenomenal, pero vestido de motivación y mirad a ver el lado loser que tiene Herbal. Más allá de un poeta era un perdedor y creo que en eso estamos todos casi que identificados, ¿no? A ver, hay que luchar por lo que se cree, pero nuestra obligación es decirte, o sea, y adelante, sí, seguid peleando a lo bestia porque creéis en el personaje, seguro, es un personaje muy interesante, pero nuestra obligación es decir cómo está el mercado y cómo lo recibiría esto. Igual estamos equivocados, podemos perfectamente estar equivocados, pero cómo en principio creemos que lo recibiría una tele o una plataforma, un proyecto de este tipo. Sí, igual si fuésemos otro entorno, Risto Mejide daría el paso directo a la semifinal. Sí, bueno. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por las recomendaciones, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Suerte. Pues Paula, enhorabuena por la presentación y por el proyecto, tanto a ti como al equipo que habéis trabajado en él. Y ya hemos superado un poco el ecuador en cuanto a lo que son la presentación de los proyectos y seguimos avanzando, en este caso con un formato que lleva por título Yo, migrante, que ha sido desarrollado por Laura Cross, Laura Gracia, Andrea Lavallén, Melissa Olmedo y Simin Liang. En esta ocasión, la presentación y defensa del proyecto corre a cargo de Laura Cross. Hola a todos y todas, soy Laura, productora y creadora de la idea original de este proyecto y os quería presentar a dos personas, Abu y Fátima. Ambos tienen una cosa en común y es que por diversas circunstancias tuvieron que decirle adiós a sus países. Como ellos, aproximadamente 773.000 personas llegaron a la Comunidad Valenciana en busca de una vida mejor. Por ello mismo, hemos querido crear un proyecto que dé voz a estas personas, las cuales representan un 15% de la sociedad valenciana. Esto es Yo, migrante. Esta cara representa a muchos caras que vienen de diferentes países. Nadie no nace y un día tú sales de tu país, ¿no? Soñar algo y venir aquí y encontrarte en la realidad es muy duro.
Todas y todos soñamos con vivir en Europa, ¿verdad? Pero cuando de verdad tienes que salir de tu país por las cosas que están sucediendo, solo piensas, tengo que salir para salvar mi vida, que mi familia esté en paz. Tú dejas tu familia, tu país, tus amigos, pero llegas en otro país, encuentras con puerta que te cierra. Solo perdemos grandes historias, grandes personas y grandes avances. Cuando llegué a España y dije, uff, otro mundo. Yo, Migrante, es un docutainment de 7 capítulos de 45 minutos de duración en el cual nos aproximamos a la crisis migratoria, pero desde la perspectiva de los propios protagonistas. Es decir, es una historia que se cuenta en primera persona. Tendremos a 21 personas migrantes, 3 por capítulo, como Abu y Fátima, de distintas nacionalidades, distintas edades, distintas situaciones económicas, que nos contarán historias de esfuerzo y sacrificio, pero también de esperanza. Además, no nos quedamos solo con sus historias de vida, sino que veremos su aportación a la sociedad valenciana a través de la tematización de capítulos. Usaremos temas universales como el trabajo, la política, la educación, el sexo, la música, la comida y la religión para ver qué aportan en estos aspectos y cómo adaptan la cultura valenciana a su estilo de vida. Yo, Migrante está estructurado en 3 actos, un primer bloque de presentación de los protagonistas, un segundo bloque que es el de mayor duración, en el que seguimos su día a día, su jornada laboral, su interacción en la calle, y un tercer bloque en donde las personas del capítulo se unen y ponen en común sus experiencias. En Yo, Migrante no nos quedamos únicamente con la emisión televisiva, sino que proponemos una estrategia transmedia en la cual ofrecemos un Instagram divulgativo que fomente la participación y el debate entre los usuarios, tanto durante la emisión de los capítulos como entre los mismos, un podcast en donde tratamos temas de actualidad migratoria en términos de legislativos y políticos, en materia legislativa y política, con los protagonistas del proyecto, y una web documental que ofrece herramientas para dar apoyo a la causa y crea una comunidad de personas concienciadas en valores como la tolerancia, el respeto y la empatía. Todo ello iría dirigido a un target con un amplio rango de edad entre los 18 y los 65 años. Hemos hecho una estimación del presupuesto de este proyecto y sería en torno a los 311.000 euros, aunque todo se podría hablar y podría, según la ventana de emisión a la que vaya dirigido, se podría cambiar. Y es que a través de una producción propia externalizada creamos un proyecto escalable que puede interesar tanto a cadenas autonómicas como es Apunt, como a cadenas estatales con una larga trayectoria documental como es la 1 o la 2, cadenas privadas como Movistar Plus o incluso alguna OTT. Existe, por desgracia, una idea generalizada de que los migrantes llegan a España a atacar, a agredirnos, a robarnos, a quitarnos el trabajo y a vivir de subvenciones. Yo, Migrante, manifiesta que esto no es cierto. Queremos romper con los estereotipos y los estigmas que hay hacia estas personas migrantes. Es cierto que este es uno de nuestros primeros proyectos, pero confiamos plenamente en él y nos gustaría que os pudiese interesar porque necesitamos personas que nos ayuden a contar historias y así demostrar que estas 773.000 personas, recalco, un 15% de la sociedad valenciana, no son un número más, son vidas. Muchísimas gracias a todos y todas y estaría encantada de escuchar vuestras preguntas y sugerencias. Gracias. Pues rompo yo. A mí me ha parecido un proyecto muy interesante, enhorabuena. Gracias. Creo que podría ser adecuado, antes que hablábamos que los proyectos anteriores estaban un poco fuera del alcance de televisiones públicas. Este proyecto yo sí que lo veo en cualquiera de las televisiones con contenidos que tienen que ser de alcance social y creo que es un proyecto en los momentos políticos en los que vivimos que hay que recordar a mucha gente de dónde venimos y nuestro pasado.
Yo como productora apostaría por este proyecto y me parece que está bien. Habéis hecho como un pequeño esbozo de escaleta, habéis presentado a los personajes, habéis puesto, que me parece adecuado, ejemplos concretos de personas con nombres y un rol concreto, que está muy bien, porque siempre te haces una idea mejor de qué es lo que nos estáis vendiendo. Y bueno, pues poco más decirte que me quedo con ganas de saber un poco más de la historia de estos personajes. Yo sí que os diría, y así en general, a la hora de que habláis de la financiación, de a quién ofrecéis estos proyectos, no abráis tanto el rango. Bueno, puede ser para Apunt, pero también puede ser para Movistar. Sí. Está claro que todos los proyectos pueden ser para uno o para otro, pero como decía antes Alfred, enfocar hacia dónde queréis ir y hacer el proyecto ad hoc para este cliente, porque no todos tienen ni buscan el mismo target de público, ni tienen las mismas necesidades, así que acertamos más si vamos sabiendo cuál es nuestro cliente y qué es lo que quiere. Enhorabuena por la presentación. Por cierto, el teaser de imagen está muy bonito. Gracias, Lorena. Yo creo que coincido que es el proyecto que con la misma calidad de conceptualización es el que está más cerca de la realidad. En esto creo que todos coincidimos. Y entonces se encuentran con otro tipo de problemas, que es que, no conozco el caso de Apunt, pero este tipo de temática se ha tocado ya bastante, o sea, es un proyecto que está cerca de la realidad, de los que hemos visto, el que está más cerca de la realidad, pero es un tema que ya ha sido tocado de muchas maneras. Entonces, una de las cosas que importa hacer en este caso es marcar muy bien lo que le hace distintivo. ¿Qué va a hacer que este proyecto sea un proyecto distintivo respecto a esto? Entonces, creo que ese elemento todavía no está, desde mi punto de vista. Y luego hay una cosa que bueno, habiendo sido creador de una serie en que entrevistamos a 500 personas para hacer una radiografía de la sociedad donde vivíamos, creo que 3 personas para un programa es poca gente. Y yo os diría, a lo mejor tiene sentido tener esas 21 personas como representantes. Una cosa que me ha gustado mucho es cuando decías 773.000, 15%. A lo mejor 773.000 es un buen título para esta serie, porque no sabes lo que te dice, pero esto no te predispone en contra, porque mucha gente verá yo migrante y dirán esto no me interesa. Yeah. Cuando resulta que 1 de cada 6 valencianos viene de fuera, que es lo que es el 15%, de repente dices, esto es que en un rellano de escalera ya... Entonces donde voy es que creo que a lo mejor podríais plantearos, tengo 21 individuos y trabajo con ellos en todos los capítulos, o no necesariamente con los 21, pero porque esto dará una sensación de que estas experiencias son más compartidas de lo que parece si las pones de 3 en 3, como si la experiencia de Fátima y de Abu, si están en el programa de comida, sea distinta de la que tengan los que salgan en música o en política o en sexo, ¿entiendes? La experiencia de una persona que emigra es muy parecida a la de 100 otras que han emigrado. Entonces, en ese tejer experiencias de vida, creo que hay una fuerza que podríais considerar. Vale, gracias, Joan. Yo he intuido que a Lorena le gustaría el proyecto, lo he intuido, por el tipo de narrativa, por el tipo de temática y de compromiso social, ¿no?, que tiene. Es verdad que, como ha dicho Joan, hay una parte de novedad, ¿no? ¿Qué nuevo estamos contando? ¿Dónde está mi franquicia? Yo me acerco a un comprador que está esperando que yo le ofrezca, ¿no? Es verdad que intuyo, por el teaser, que tiene mucho de naturalismo, ¿no? Vive mucho de la realidad, quiere ser un confidente con los testimonios, no quiere manipular esa realidad, pero bueno, tampoco hace daño que digamos que a la realidad hay que empujarla un poco, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando creas formatos, tienes que plantearle rupturas al propio formato, ¿no? Y esto es lo que hace que a lo mejor eso que tiene tintes muy de documental se convierta en un factual. Es decir, si tú le propones ese formato, lo que llaman los americanos el what if, ¿no? ¿Qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si los pongo por parejas y les provoco una situación que es real,
pero que soy yo el que empuja a que se produzca la situación, ¿no? La parte de creatividad en la que resulta algo novedoso no por el planteamiento, sino por cómo se resuelve ese asunto, ¿no? Sería un poco como el sweep que hacen los americanos, ¿no? El ponte en mi lugar, provocar esas situaciones de conflicto en la que la situación es la que provoca que se generen soluciones a los problemas, ¿no? Que la narrativa no sea tan en primera persona, sino que se tenga que enfrentar a esa realidad. Yo quiero ver esa realidad, no quiero que me la cuente, ¿no? Entonces, invitaros que estáis en ese punto, yo creo que estáis a un escalón de dar con esa franquicia. Seguro que la tenéis, es cuestión de que os juntéis 10 minutos porque seguro que aparece en esa nueva partida de póker para crear que los personajes tengan mucha vida. Enhorabuena. Gracias, Alfredo. Pues empiezo con enhorabuena también, ¿no? Me parece una magnífica presentación, me ha gustado muchísimo el tratamiento del teaser. Claramente es un espacio que podría estar dentro de la 2 de Televisión Española. Y posiblemente ese es el problema, como dice Joan, nos presentan formatos de este corte, pero está realmente muy bien presentado. Por hablar de cosas muy realistas, es un programa que yo no me atrevería probablemente a poner en el prime time, por potente que sea. Fíjate que te estoy hablando de la 2, porque, bueno, quizá lamentablemente la gente a esa hora, a la hora del prime time, no quiere ver cosas que le vayan a remover demasiado. Es mi opinión. Va en otros slots, este tipo de programas de corte más social, en otros slots que en la 2 en concreto no podríamos permitirnos ese precio. Yo creo que se puede, también el presupuesto se podría bajar. Podemos hablar de coproducción, si quieres. Es un poco... No. Sí, pero ahí vamos... Oye, lo tenéis armado, tenéis una productora de 2 cadenas. Sí, pero nosotros necesitaríamos que se movieran más por más lugares. Lo sé. Se puede hablar con la Forta. De todos modos, hay un elemento que sí me llama la atención porque casi todos los proyectos que presentáis excluís el rango de edad de más de 65. Que es el que tenemos. Cuidado, es el que tiene la tele, en abierto. Quiero decir y es el que la pirámide poblacional, si abrís directamente o abrís, fíjate tú qué analógico he sido, entráis en cualquier página de la estadística nacional, veréis que es el rango de población más grande. Si entráis en los estudios de Kantar o en cualquier consultora que analice de verdad los índices de audiencias, veréis que son la gente que más tiempo consume la tele. Por lo tanto, está bien que busquéis un proyecto novedoso y vanguardista, pero no penséis que los de más de 65 son aquellos de más de 65 que en los 70 y en los 80 veían la tele. Es decir, esos más de 65, si han tenido suerte de una prejubilación, tienen la triple play en casa. Es decir, telefonía móvil ADSL, plataforma de pago y tienen OTTs y están ya... no forman parte, ¿no?, de ese entorno que pensamos de población envejecida. Sí, quizá en los 60 o los 70 es de más de 65 por componentes culturales o históricos, que los incluyáis también en el menú porque son muy importantes para que luego te den estabilidad. Sí, aquí el sesgo no está en la edad, sino en la ideología, probablemente. Es decir, que habría gente, que, y más si lo llamamos yo migrante, hay gente ya que diría directamente yo esto no lo veo. Pero bueno, sería muy pedagógico para este tipo de gente. No, y otra duda que yo tengo es únicamente si podría ser un tanto reiterativo o repetitivo. Sé que lo habéis tematizado, que cada capítulo lleva un tema general, pero bueno, eso habría que ver cómo se hace para que no... independientemente de que las historias personales serán muy distintas, pero al final tendemos a asociar y nos parece haberlo visto ya, aunque sea, ¿no? Entonces, es la única duda que tengo. Sí que es cierto, en respuesta a tu pregunta, y muchas gracias, sí que es cierto que a nivel de estructura, como son 3 bloques, parece muy estructurado, valga la redundancia, pero nosotros le damos muchísima importancia al tratamiento audiovisual, que es, daríamos mucho juego de los paisajes, tanto interiores como exteriores de la Comunidad Valenciana, distintos espacios, además en el último bloque, que es de la tertulia, usaríamos paisajes que fueran significativos tanto para la temática o para las historias de vida que se cuentan. Entonces sí que es cierto que da la sensación de que es un poco repetitivo y que puede cansar, pero a nivel visual creo que eso lo puede subsanar bastante bien. Es nuestra intención, vamos, de ofrecer un proyecto duro, pero a la vez poético, bello a la vista, y que podría ser interesante. Y os agradezco a todos vuestras sugerencias, y sí que es cierto que a nivel de target y de presupuesto todo no es nada fijo, sino que se puede todo negociar y ver cómo puede ir. Pero sí, lo tendremos en cuenta. Y también el que aporta
nuevo, hacerlo, empujar ahí ese punto de diferencia de nuestro proyecto a otros. Sí, pero nunca os cerréis, ni en presupuesto ni en target, sino en cuanto a proyectos. Si os dicen, la idea está bien, pero siempre que os sentéis luego con una cadena o con una productora, le van a dar la vuelta, a buscar ese qué y ese por qué y ese cómo, el elemento diferenciador que se está buscando. Y ahí sí que hay que estar abierto y, por supuesto, y con las orejas muy estamos abiertas a sugerencias y a posibles cambios que se puedan hacer para que sea un proyecto que realmente por el cual apostéis y que pueda dar resultados para la sociedad, que creemos que los tiene, que puede ser muy beneficioso en nuestro proyecto. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Enhorabuena por el proyecto, tanto a ti como al grupo que lo habéis desarrollado. Y bueno, hemos alcanzado el final de las presentaciones y llegamos al quinto de los proyectos, al quinto de los formatos audiovisuales que conoceremos hoy en este pitching. Se trata de un formato que lleva por título Universo Tatú y que ha sido desarrollado por Ana Andreu, María José Farrés, Pedro Flórez, Sergio Llebrés y Leani Pintado. En esta ocasión, la presentación y defensa del proyecto corre a cargo de Leani Pintado. Hola. Desde hace algún tiempo me acompaña una obsesión, una especie de comportamiento repetitivo e inconsciente. Donde quiera que estoy, cada vez que veo un tatuaje no puedo evitar observarlo. Intento hacerlo con discreción, mientras siempre me vienen a la mente las mismas preguntas. ¿Qué significa este tatuaje? ¿Qué historia revela y esconde? ¿Y qué sensaciones me produce? El proyecto del que vengo a hablarles tiene su origen en estas preguntas y se ha propuesto responderlas. Soy Lea Pintado, productora y creadora de la idea original de Universo Tatú, un docutainment que cuenta la historia de un artista tatuador valenciano que con su proceso creativo tiene el reto de diseñar y tatuar auténticas obras de arte. Quizá fuera del ámbito del tatuaje no es muy conocido. Podría asegurar que ustedes tampoco lo conocen. Pero en su ámbito, este artista valenciano es sin duda uno de los mejores dentro y fuera de España. Sin más, les presento a Miguel Boigues. Muchos paisajes, ciudades e historias han inspirado a grandes artistas. Van Gogh se dejó llevar por la luz que desprendía la ciudad de Arles, Munch por la ansiedad que le producía una puesta de sol. Y yo me inspiro en los protagonistas de este programa. Para poder tatuar necesito conocer lo que se esconde bajo la piel de la persona. En cada trabajo busco algo diferente, aprender y dar rienda suelta a la creatividad, capturando la esencia de la temática del tatuaje. Por eso tengo que reinventarme constantemente. Para realizar un tatuaje me embarco en un camino emocional, espiritual y cultural. Es plasmar algo que para verlo antes he de sentirlo. Pintar sobre un lienzo, al igual que dibujar sobre la piel de una persona, es un arte. Gracias al esfuerzo y a muchas horas de trabajo consigo expresar la esencia de una historia y cumplo el sueño de una persona. La magia no solo radica en el tatuaje, sino en todo el proceso creativo. Hola, soy Miguel Boigues. He tatuado a más de 30.000 personas y he ganado más de 100 premios en convenciones internacionales. Pero esta vez iré más allá. Acompañadme en este viaje en el que descubriremos 10 historias, 10 desafíos, 10 personas que nos emocionarán. ¿Estáis preparados? Esto es Universo Tatú. En el registro de docutainment, Universo Tatú se propone hibridar las tipologías de docuserie y docureality a través de una temporada de 10 capítulos de 45 minutos de duración cada uno. Desde su estudio en Valencia, Miguel protagoniza en cada episodio el curioso ritual de su proceso creativo.
en un formato de programa de 4 bloques o momentos. Todo inicia cuando llega al estudio una persona que quiere tatuarse con Miguel una pieza original y única, asociada a una experiencia personal significativa. Así, cada episodio cuenta con un tatuado o tatuada diferente, cuyas características demográficas también variarán, así como el tema en el que se inscribe su tatuaje. Esto nos permitirá la tematización por capítulos y además la posibilidad de asociar el tema del tatuaje a grandes temas universales como la naturaleza, la familia, la religión, las tradiciones y fenómenos de actualidad como la multiculturalidad y el turismo de tatuajes. Este bloque inicial, en el que Miguel conoce los intereses y motivaciones de su tatuado o tatuada, culmina con el planteamiento del reto del tatuaje a diseñar, que es el detonante del viaje investigativo que él desarrolla en el segundo bloque del proceso creativo. El segmento del proceso creativo es justamente un viaje de investigación y documentación que realiza Miguel para conseguir todos aquellos elementos técnicos, cognitivos y emotivos que le permiten enriquecer el diseño. Para ello dialoga con expertos, artistas, especialistas y otros tatuadores reconocidos en España que tienen alguna relación con el tema del programa. Cuando ya él tiene todo lo que necesita, regresa al estudio y está listo para iniciar lo que sería el tercer bloque, que es la sesión de tatuaje. Un momento especialmente íntimo y cómplice entre el tatuador y el tatuado, y además el momento donde finalmente podemos ver al artista trabajando en su taller. El programa concluye cuando Miguel, un tiempo después, decide visitar al tatuado para apreciar la obra en todo su esplendor, sanada, curada, con los colores que tiene originalmente, y además intercambiar sobre la experiencia que vivieron en ambos sentidos. La mayoría del programa ocurrirá en un set construido que recreará el estudio de Miguel. Esta localización interior se combinará con otros exteriores naturales que veremos sobre todo en el bloque 2 de proceso creativo y en el bloque 4, el final, donde vemos el resultado de la pieza. Universo Tatú está pensado para un público amplio y heterogéneo, joven y adulto mayor de 65 años, femenino y masculino sin distinción, con intereses o una conexión directa con el tema o no, porque en realidad lo que nos interesa es conectar con audiencias que quieran ver programas entretenidos, culturales en televisión como el que propone Universo Tatú. En cuanto al presupuesto, hemos trabajado en una estimación de 49.000 euros por capítulo para un total de 490.000 euros. Y en cuanto a las ventanas de emisión, creo que consideramos el equipo creativo del proyecto que es un programa flexible, es un proyecto interesante y que la dimensión cultural conecta muy bien con televisiones públicas como La 2 y televisiones autonómicas como Apunto. ¿Qué buscamos? Concretamente, sacar el proyecto adelante y, si fuera posible, a quien le interese, que incluya al equipo creativo como parte de su realización. Para terminar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Consideran que el universo del tatuaje, desde la perspectiva que propone este proyecto, ha sido lo suficientemente trabajado en nuestras pantallas? Nosotros creemos que no. Y creemos que además resulta todavía un tema poco conocido por buena parte de nuestras audiencias. Ahí radica el valor diferencial de esta serie, que a través de historias de vida potentes y diferentes, y a través de la guía de Miguel y sus invitados, quiere mostrarnos el tatuaje como un gesto de libertad y autoafirmación que nos identifica y nos define ante los otros. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. Bueno, como alguien que nunca ha entendido por qué la gente se tatúa y, en fin, Muy bien. todo puede ocurrir, pero yo creo que no me voy a tatuar en lo que me queda por delante. Me parece un proyecto... O sea, al leer el proyecto tenía un poco de confusión. Al ver el teaser ya he visto un poco más alguna cosa. La sensación que me da es que de lo que cuentas, lo que me interesa es el artista tatuador como medio para conocer gente con unas vidas extraordinarias y que el tatuaje es un símbolo de esa existencia. Todo lo demás no me interesa. Esa parte de ir a buscar a otros tatuadores que le cuenten cosas y tal me parece sobrante. Tengo un artista, está claro que lo es, alguien que es una primera espada en su oficio,
alguien que dice, necesito conocer a la persona, bueno, pues cuando la conoce, no entiendo, dicho de otra manera, no entiendo por qué necesita, o sea, me da la sensación que ese proceso creativo del segundo bloque es algo que no sé si realmente forma parte de lo que hace él. Si alguien va a que se quiere tatuar, él hace un viaje para acá, o sea, ¿es de verdad o os lo habéis inventado? Porque suena inventado, suena necesitamos meterle más, cuando en realidad no. Lo que es una clave aquí tenéis un elemento muy bueno, un personaje que me creo y que estoy dispuesto a que me guíe, a que me lleve. Lo que hay que encontrar son los 7, 8 o estas historias de vida. Y que el tatuaje exprese esa historia de vida me parece que es el elemento material suficiente como para construir una buena historia. Es decir, que al leerlo, esa idea de que había otro tatuador y unos expertos tal, me parecía que no la entendía, y viendo esto todavía menos, ¿no? Y luego respecto al teaser hay una cosa, y es que creo que su voz al principio parece la voz de un narrador que dice algo que no le afecta personalmente en nada. Entonces yo creo que eso es un error. Yo tengo la sensación que le habéis escrito el texto para que él lo lea, y eso es un error. Él tiene que expresarse como se expresa, y se expresa bien, luego al final lo hemos visto. Es decir, si te vas a basar en un personaje, no puedes escribirle las palabras. Tienes que encontrar la manera de usar sus palabras y luego, a lo mejor, en un trabajo de montaje, hacer que se exprese mejor de lo que se expresa realmente. Pero sonaba a narrador cuando es el personaje. Entonces ahí había para mí había una disonancia. Eso me resultaba disonante. A mí me parece... Disculpa, Lorea. No. Me parece fenomenal el planteamiento que ha hecho desde el punto de vista que quiere salir del nicho. Quiero decir, esto es un típico programa de nicho, esto es de una temática totalmente, ¿no? Y muy atractivo para el zapping, no tengas ninguna duda, porque esto es muy atractivo. O sea, eso que la gente se haga cosas que tú nunca te harías es el detonante de esto, ¿no? Entonces, es verdad que aquí tenéis la opción de ser rupturistas también en lo de mayores de 65 si basáis esto en un viaje por los personajes. Es decir, quizá hay una parte que lo estaba explicando Joan importante, que es cómo perfilo al protagonista. Normalmente estos programas funcionan porque tiene muchas aristas el personaje. Es un personaje poliédrico, de rama personalidad. Lo veis en los formatos americanos que los doblamos y nos quedamos hipnotizados, ¿no? con la potencia que tienen esos tatuadores o esos personajes que lideran programas, a lo mejor sencillamente de pequeñas cirugías médicas, ¿no? Y que lideran algunas temáticas de manera escandalosa. Pero porque irradian personalidad. Entonces, quizá dejarlo trabajar o trabajarlo desde el punto de vista de la ficción. Es decir, dar ese empujoncito al personaje que a lo mejor él no está convencido porque no forma parte del entorno televisivo, pero hay que convencerle de que a partir de ahora tiene un bar que le está registrando cada minuto de la jugada. Entonces, trabajar y perfilar mucho al personaje porque vivís de él, o sea, lo vais a convertir en vuestro ariete para narrar. Y me parece muy atractivo, y quizá ahí es donde nos podéis encontrar a nosotros. Tú has planteado hacer un viaje. Yo pensaba hacer un viaje territorial y de testimonios, es decir, él va a satisfacer, a dar el salto que Joan no haría, pero que alguien que tiene un giro en su vida, dramático o emocional, toma la decisión de hacerse un tatuaje para que aquello que ha marcado su vida le quede de verdad para siempre, ¿no? Entonces, quizá ese viaje por el testimonio, ¿no? En el que él va descubriendo la vida de esa persona, esa parte documental no es científica, no es histórica, no es divulgativa, sino que es de emoción pura y dura, es decir, de alguien que ha perdido algo en su vida y le ha dejado una marca, y esa muesca la quiere dejar en la piel para no olvidarla o para recordarla para siempre, ¿no? Tenéis una historia para vivir. Podéis encontrar ese camino, ¿no? de viaje territorial, no sé si es una tatuneta, ¿vale? Pero quizá podíais acercaros a esa realidad de proximidad pensando en quienes hacemos producción de proximidad. Vosotros tenéis ahora Rutas Bizarras, que es un encanto, ¿no? Es como cerca de nosotros hay auténticos parques temáticos, ¿no? de cosas de espacios museísticos muy curiosos. No sé, que valoréis el tatuaje como un elemento de continuidad, que perfiléis bien al personaje porque seguro que tiene aristas muy atractivas desde el punto de vista de personal que puede aportar, y yo creo que la clave está en cuando tú te sientas en ese diván, qué va a cambiar de tu vida, ¿no? ¿Qué has roto en tu vida para dar el paso que quizás decías que nosotros a lo mejor nunca... Bueno, quizás después del programa nos atrevemos, déjanos verlo. De acuerdo. Gracias. ¿Ibas a hablar antes, Lorena? Bueno, me da igual. Lo han comentado ya mis compañeros. Sí, yo creo que el valor de este proyecto es el personaje. Yo lo conocía porque, bueno, como hacemos programas para Punt, siempre buscas personajes
poco carismáticos para valencianos, ¿no? Que tengan algo que decir, y en un momento dado dimos con él. No lo conozco muy a fondo, yo tampoco voy tatuada y no conozco el mundo del tatuaje, pero es verdad que si el programa te convence, es arriesgado buscar un conductor y tiene que funcionar muy bien, porque es lo que te va a aguantar el programa. Entonces tenéis que tener muy claro que él es el personaje. Tiene que ser muy poliédrico, tiene que dar juego siempre y saber que va a jugar a la televisión. Entonces, si acertáis con eso, es muy importante. Luego, que sea tatuador, que tenga un taller de coches, es una excusa para que el programa encuentres lo que estás buscando, un viaje, las historias de personajes que te cuentan su motivación, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, pero sí que es verdad que yo al leerlo me fui a canales temáticos, porque estoy acostumbrada a este tipo de... que lo hacen muy bien los americanos y que, pues no sé, me he tragado algunos que son de talleres de coches que reconstruyen una furgoneta. Claro, que dices, te quedas atontado mirándolo y dices, si no me interesa nada, ¿no? Pero oye, me lo he tragado de cabo a rabo. Entonces, hay que conseguir eso. Si tienes ese personaje y le das un empaque para que eso funcione, es una excusa que bueno, puede ser interesante. La curiosidad de esto no me lo haría yo, pero uy, mira, esta gente vive de esto y hace esto y se atreven a... Pues, es muy interesante también. Gracias, Lorena. Lo has defendido estupendamente, que lo sepas, pero yo de entrada también pensaba, luego se ha ido abriendo esto y entonces empiezo a ver otras cosas, ¿no? Pero en principio pensaba, es un programa muy de nicho, desde luego no de la 2. Nosotros hicimos un intento con, ¿cómo se llamaba aquello? Cultura Urbana, era un programa de cultura urbana que además lo presentó el Chollín, tal. Entonces no nos funcionó realmente. Iba en la franja cultural que va de 8 a 8 y media y bueno, pues a lo mejor ahí podríamos arriesgar con algo, pero realmente el mundo del tatuaje me parecía un poco nicho. Pero de pronto este hombre haciendo de conductor, nosotros sí tenemos slots, decía Rutas Bizarras, es una apuesta que hemos hecho ahí en el prime time, que no ha ido mal por la pareja que hay, pero este tipo de programas nosotros lo damos en fin de semana y nos funcionan estupendamente, que son recorrer nuestro propio territorio, conocer nuestra gente, nuestra geografía, española quiero decir, a través de cualquier hilo conductor, un país mágico, las rutas de Ambrosio, es decir, alguien que hace de conductor y nos permite conocer. Y aquí tendría un valor adicional, lo que estaba diciendo Joan, que me parece magnífico, conocer a personas que deciden, bueno, decía Joan y tú insistías en ello, ¿no? Que deciden de pronto, ¿por qué? Deciden ponerse en la piel dejarse perenne ahí un dibujo. Y luego había pensado en otra cosa, pero este hombre me parece muy joven y ni siquiera sé si... Yo creo que todavía no tendría ese perfil, pero igual merece un documental, un imprescindibles, no lo sé. He leído, no le conocía, a raíz de vuestra propuesta me metí en internet y he leído que no sé si es el mejor tatuador en Europa y tal, y a lo mejor el tío, no sé, me parece un poco joven para... No sé si conocéis el formato imprescindibles, es gente de nuestra cultura, variada tal, pues a lo mejor el tío resulta que lo merece, ¿no? No lo sé. Pero esto ya es yendo a otro terreno, ¿no? Es conocerle a él directamente. Pero como serie, sí, un hilo conductor con este tipo, si funciona, como decía Lorena, que no sé si realmente si funciona como conductor o no, con el tatuaje, el ir a tatuar a alguien, conocer ese personaje, su entorno, a lo mejor si vive en un pueblo y de pronto alguien dice que este es un zumbao, que no sé qué, yo qué sé. Bueno, pues igual eso le da cierta gracia y lo siento porque a lo mejor os hemos cambiado radicalmente el concepto. Yo quería decir una cosa para todos, ¿eh? Este ejercicio del pitching es una conversación que empieza aquí y el objetivo de hoy es que no se termine aquí. Y yo creo que en general esto ha sido así. Y fíjate que nos habéis estimulado, nosotros nuestra interacción nos ha estimulado lo que ha dicho Samuel. Al principio lo veía como una cosa muy de nicho y lo que hemos estado diciendo le ha dado la perspectiva. Entonces lo importante es entender que cuando vas con un proyecto y vas a llevarlo a una situación de estas, sobre todo en este caso de situaciones donde hay diversas personas que cada una opina desde su propia perspectiva, ese es el inicio de una conversación que puede hacer que el proyecto cambie, porque es otra manera de decir, el proyecto se adapta a lo que el mercado está dispuesto
a aceptar o a lo que el mercado necesita en ese momento. Y lo que creo, y creo que estamos todos de acuerdo en esto, es que la calidad de los proyectos, de la cantidad de trabajo, la cantidad de reflexión, la cantidad de esfuerzo que se ha puesto en estas presentaciones es muy buena. O sea, creo que tú lo decías antes, hay gente, o no sé, alguno decía, hay gente que me presenta proyectos de verdad, bueno, de verdad, quiero decir, gente profesional que viene con proyectos que están menos trabajados que lo que habéis hecho aquí. O sea, que esto, sin ninguna duda. Creo que es importante decirlo. Entonces, es entender esto como una conversación. O sea, de hecho, la palabra pitching viene de lanzar la bola, ¿no? Y quieres que el otro responda y que... O sea, que en ese sentido, esto solo es un primer paso. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias por las sugerencias, por la atención. Gracias. Pues muchas gracias, Lea, por la presentación. Enhorabuena tanto a ti como a los que habéis colaborado en el desarrollo del formato. Y bueno, y gracias a nuestros invitados, a Alfred Costa, a Samuel Martín, a Lorena Torres y a Joan Úbeda. Nos vamos a quedar con esa última sugerencia, que esto sea el inicio de una conversación para que estos proyectos pues, bueno, puedan seguir creciendo y terminar siendo una realidad. Hemos alcanzado el final de esta 7ª edición conjunta del Foro Internacional TV Morfosis, dedicado a la televisión y al audiovisual, que se celebra conjuntamente con las jornadas ConTD, contenidos para la televisión digital. Desde sus inicios, como indicábamos antes en la presentación, hace más de 15 años, las ConTD han sido o han intentado ser siempre un lugar de encuentro con la industria en la que académicos y profesionales del sector audiovisual debaten, y en esta ocasión hemos debatido acerca de una pregunta, acerca de si caminamos hacia un nuevo modelo televisivo. No en vano, los estudiantes que terminan en esta promoción 2020-2021 el Máster de Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universidad de Valencia pronto se incorporarán al mundo profesional, y en ese sentido este contexto es ideal para establecer este tipo de conexiones. Por parte de la dirección del máster, así como del profesorado involucrado en su impartición, volvemos a dar la enhorabuena y felicitar a los alumnos y a las alumnas que habéis hecho este curso por haber sido un año, una edición especial, como también decíamos al inicio, marcada por la pandemia. Finalmente, solo nos queda agradecer a la Universidad de Valencia su apoyo constante a la celebración de estas jornadas, así como a Gabriel Torres, presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, por el apoyo a la iniciativa. Asimismo, y finalmente, nuestro agradecimiento al personal técnico y humano del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, del Taller de Audiovisuals de la Universitat de Valencia, por haber hecho posible la retransmisión técnica de estas jornadas. Nada más, muchas gracias por su atención y hasta muy pronto.